Bienvenidos al estudio bíblico de en medio de la semana, del día miércoles. Y por supuesto, como siempre, vamos a rogar al Señor que nos bendiga y que nos acompañe en estudiar, recibir su palabra. Señor y Padre, te alabamos, oh Dios, por tu bondad, tu majestad. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Dios misericordioso, pero al mismo tiempo tú eres un Dios de justicia, Señor amado, un Dios soberano, que todas las cosas están bajo el control tuyo. Te alabamos, bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, y pedimos la dirección y la asistencia de tu Espíritu Santo, Padre amado, que ilumine la palabra que Él mismo ha inspirado para nuestras vidas. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, seguimos en 1 Corintios, en el capítulo 9, estamos terminando. Bueno, nos falta todavía, en realidad, pero queremos concluir con la idea de la semana pasada, en la cual estuvimos hablando ahí en los versos 19, 20, y empezamos a estudiar el verso 21, nos toca estudiar el verso 22, y vamos a llegar, Dios mediante, hasta el verso 23 con la ayuda del Señor, donde el apóstol Pablo viene hablando de su pasión y lo que él está dispuesto a hacer con la pasión por el evangelismo, por la pasión por ganar nuevas almas para Cristo. Así que queremos en esta tarde y noche invocar el nombre del Señor a través de su palabra, que Él nos hable. Y revisar este texto es muy importante. Hablamos de la idea de que el apóstol Pablo estaba dispuesto a adaptarse, a ser flexible para poder comunicar de la mejor manera posible sin transgredir principios teológicos o doctrinales de la palabra del Señor. Y él usa esta idea o este concepto que lo repite una y otra vez. Dice, me he hecho a, me he adaptado a. ¿Qué quiere decir eso? Que él, lo que él quiere es comunicarse en una manera que pueda ser entendido y que las personas puedan recibir claramente el Evangelio, de acuerdo a su propia necesidad, de acuerdo a su propia situación. El Evangelio no cambia, el Evangelio sigue siendo el mismo, pero las personas son diferentes. Las personas tienen diferentes problemas, diferentes circunstancias, y hay que entenderlas. Tienen diferente cultura, tienen diferente religión, tienen diferente tradición, tienen diferentes costumbres, ¿verdad? Y maneras de pensar, niveles culturales. El apóstol Pablo decía, yo me hago a ellos de tal manera que me puedan entender, puedan escuchar claramente la palabra del Señor. Ahora, la idea del apóstol Pablo en ese sentido es que él entendía perfectamente la dificultad o la barrera del pecado. El pecado realmente y la obra del diablo sobre la vida de los seres humanos dice que ha cegado el entendimiento. En otras palabras, una persona por sí misma no puede entender el Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo, con la ayuda del Señor, específicamente con la ayuda del Espíritu Santo, confiando en que el Espíritu Santo convence de juicio, justicia y pecado, por lo menos en la parte que le corresponde a él va a comunicar el Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, va a hablar de la salvación a aquellos que no conocen al Señor lo más claramente posible. De tal manera que aquellos que están con el entendimiento cegado, pues no tengan ninguna excusa para no escuchar el Evangelio. Lo quiere hacer de la manera más clara. Y él, por supuesto, él no sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Pero él tiene una carga y una responsabilidad que Dios le ha impuesto en su vida, y pues su misión es predicarle específicamente a aquellos que no conocen el Evangelio del Señor Jesucristo, en este caso los gentiles, es decir, aquellos que no eran el pueblo judío. Sin embargo, como ya vimos en el verso 20, él está dispuesto inclusive a hablarles a ellos para ver si algunos de ellos en ese tiempo podían conocer y recibir la palabra del Señor, podían recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque él entendía claramente que la religión no salva.
Y aquellos que pertenecían a la religión judía, ¿verdad?, fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Nunca vieron que Cristo era el Mesías. Sin embargo, Él tenía la puerta abierta para también predicarle a ellos. Por eso Él usa la expresión tanto para los judíos como para aquellos que no son judíos o cualquier persona que Dios le ponga delante de Él. Dice, me he hecho, o sea, me he adaptado para que ellos puedan realmente entender, por lo menos desde el punto de vista humano y descansando totalmente en el Señor, que iban a escuchar el Evangelio. Así que y esta aclaración necesitamos hacerla una y otra vez, por lo que está ocurriendo en la iglesia hoy día, en las iglesias en el mundo, en el cual, y el tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando hablamos de adaptarse, cuando el apóstol Pablo dice, me he hecho a los judíos, me he hecho a los que no son judíos, me he hecho a los que tienen ley, me he hecho a los que no tienen ley, me he hecho a los paganos. No quiere decir que él se hizo igual a ellos. No quiere decir que él abandonó el cristianismo, ¿verdad?, para ganarlo a Cristo. O sea, no tiene sentido. Así que ya ahí hay una restricción, ya hay un límite, ¿verdad? Entonces, pues, lo tomamos. De lo contrario, vamos a ver, si no entendemos en el contexto, no entendemos bien esta palabra del Señor, vamos a entrar o caer, ¿verdad?, en lo que se llama el liberalismo, el paganismo y el mundanalismo, que es lo que se está viendo en la iglesia del Señor Jesús. Muchas iglesias, ¿verdad?, para crearles ambiente, vamos a decirlo así, el ambiente de donde vienen los inconversos, pues si el inconverso viene de una discoteca, entonces pues, no sé si usted alguna vez ha estado en una discoteca, pero todas son negras por dentro, ¿eh? Porque juegan con las luces de colores y todo eso. Bueno, entonces ahora ya las iglesias también hay que pintarlas de negro, todas negras, hay que apagar las luces, ¿no? Hay que crear todo un ambiente para que ellos puedan aceptar el Evangelio. Ahora, cuando hacemos eso, hermano, esta es la verdad, cuando hacemos eso, estamos confiando en los instrumentos y en los recursos humanos para que una persona se convenza de juicio, justicia y pecado. ¿De cuándo acá pintar las paredes ha convencido a un pecador, escuchen bien, ha convencido a un pecador para que se arrepienta y caiga de rodillas a los pies del Señor y entienda que es malo, pecador, y que su vida ha sido una basura? Lo único que hace eso es una cruz, mirar a la cruz, mirar a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es lo único que va a quitar la venda con la cual el diablo y el pecado nos ha cegado y no podemos ver a Cristo. Pero no pintar. Tenemos este asunto de los conciertos también. No es malo un concierto, pero creer que un concierto va a convertir a alguien, tenemos un problema. Lo que convierte a Cristo es la palabra del Señor, no la letra de una música, a menos que usted cante literalmente la palabra de Dios, ¿no? Ahí le creo, el Señor puede usar eso. Ahora, que ayuda a vencer o bajar la resistencia, sí, pero cambiar, transformar, cambiar, hacer nacer de nuevo una vida, eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, porque eso es algo sobrenatural, no es algo natural. Entonces, cuando hablamos de la pintura, de los conciertos y de toda esta metodología enlatada que hay ahora para ganar a los inconversos, estamos confiando en una estrategia netamente humana. Y es fácil pensar en lo que Cristo hizo. ¿Qué Cristo hizo para ganar a aquellos, ¿verdad?, y salvarlos a aquellos que no le conocían? Él se acercó a ellos, les habló a ellos, hizo una obra, hizo un milagro en la vida de ellos. Y aún así lo filtró. Bueno, ¿me están siguiendo porque yo hago los milagros? ¿Me están siguiendo porque les di comida? ¿O me están siguiendo realmente porque se han dado cuenta que yo soy el Mesías, que yo soy Cristo, el Salvador, el ungido de Dios, Dios hecho hombre, ¿no?
Jesús mismo tuvo que luchar con eso. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener cuidado? Jesús no hizo ninguna campaña evangelística. No, sí, la gente por multitudes lo seguía. Eso es diferente. La gente lo seguía. Jesús no organizó, ¿verdad?, una campaña evangelística, por así decirlo. No organizó una campaña de sanidades para que la gente viniera. No, no. De acuerdo a la necesidad y de acuerdo al plan y el propósito que él tenía, él hizo su obra. Ya sea en una ciudad, en un pueblo o en una aldeíta ahí pequeñita. Pero no fue algo como una estrategia humana, ¿verdad?, preparada para alcanzar a las personas. Ahora, Pablo entendía perfectamente eso, porque la conversión de él, especialmente la conversión de él, recuerde que él no conoció en persona al Señor Jesucristo. La conversión de él fue absolutamente sobrenatural. Él quedó ciego, ¿recuerdan?, por el resplandor. Él escuchó la voz del Señor, y la palabra del Señor, más que sobrenatural que eso. ¿Qué? Tuvieron que venir a orar por él para que pudiera abrir los ojos. Así que él entendía que la conversión es un impacto del cielo, no es un impacto de los hombres. Así que usted se puede esforzar y hacer todo lo que quiera, y a lo mejor puede lograr algún amigo para el Evangelio, algún adepto para el Evangelio. Aún más, escúcheme bien, usted podría convertirlo al Evangelio, entre comillas. Pero, ¿realmente se convirtió a qué? Lo más probable es que se convirtió a usted. Si no nació de nuevo, no se convirtió. Si no entendió que era un pecador, no se convirtió. Ahora, hay personas que uno le habla y son impactadas, lloran, empiezan a asistir a la iglesia, hasta piden que les regalen una Biblia, hasta algunos se bautizan. Pero están pensando que todo eso les va a traer el beneficio de la salvación para poder ir al cielo. Como que descubrieron la hebra, ¿no? Como, ¿no? Dijeron, aquí, oye, mira, si yo hago esto, yo hago esto y yo hago esto, entonces yo me voy para el cielo. ¿No? De eso no hay absolutamente ninguna seguridad cuando es el trabajo de los hombres, solamente cuando es el trabajo de Dios por medio del Espíritu Santo. Pablo sabía eso y ahora él está diciendo, yo voy a hacer esto aun si no me pagan. Renuncio a mis derechos de sostenimiento financiero por parte de esta iglesia local. Si tengo que trabajar yo solo y sostener y autosostenerme, ningún problema. ¿verdad? El Dios que es dueño del oro y la plata me puede dar mucho más para hacer la obra del ministerio, decía él. Ahora, ¿por qué no le quitamos la responsabilidad a la iglesia? Entonces están diciendo, pastor, que bien, ahora ya, usted puede renunciar a su sueldo. Cuidado, ¿no? Con mucho gusto lo haría, pero yo no le quiero quitar a usted el privilegio, el honor y la responsabilidad de sostener a nuestros pastores. Esa es parte de la responsabilidad, del cuidado que debe tener la iglesia. Si una iglesia no puede sostener a su pastor, ¿usted cree que va a sostener y se va a preocupar por aquellos que no conocen al Señor? Si no pueden tener cuidado de aquel que tiene cuidado de sus vidas, como que va a dar cuenta al Señor por cada uno de ellos. Pablo dice, ok, ustedes tienen ahí, ¿recuerdan? Que habían ahí, estaba Apolos, estaba Cefas, habían algunos ahí. No, ya ustedes aquí tienen suficientes pastores. Ustedes no me necesitan a mí. Sí, yo les compartí el Evangelio, fui el primero. Ustedes no son hijos míos, son hijos del Señor. ¿Ah? De hecho, la mayoría de ustedes ni siquiera los bauticé, dice. ¿No? Pero ahí tienen sus maestros, ahí tienen sus pastores, ahí tienen sus ancianos para que trabajen con ustedes. Así que yo puedo renunciar sin ningún problema a mi derecho. Y lo hizo. Y lo hizo. ¿No? Yo imagino que la iglesia después de eso se quedó pensando. Porque fundamentalmente él no quería ser de piedra de tropiezo a nadie, especialmente los que habían hecho los comentarios. ¿Recuerdan? Que por eso ocurrió todo esto.
Entonces, para evitar el liberalismo, el paganismo, el mundanalismo, tenemos un versículo, ¿verdad?, que toda la iglesia debe tener, y cada creyente debe tener absolutamente en claro. Juan capítulo 17, lo vamos a repetir, Juan 17, verso 14 al 16, que nos dice la palabra del Señor. Juan 17, 14 al 16. Dice, yo les he dado tu palabra. Miren cómo comienza el versículo. Es Cristo, el Señor Jesucristo, hablando. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Hermano, cuando usted reciba la palabra del Señor, usted va a saber que la recibió bien cuando empiece a chocar con el mundo. Y el mundo empiece a chocar con usted. Créame que usted no va a tener necesidad de deshacerse de los malos amigos. Usted va a estar tan amigo del Señor Jesucristo que sus malos amigos ya no van a querer ser amigos suyos. Créame. Se van a apartar solitos. Ellos mismos se van a ir. No van a resistir ser sus amigos. ¿Por qué? Porque usted está ahora andando y caminando en la palabra del Señor, que es lo que se supone que debemos hacer. Dice, yo les he dado tu palabra. Miren, estamos recibiendo la palabra del Señor como escuchamos, vimos el día domingo. Estoy escuchando, ¿no? ¿Qué Dios me habló hoy día? ¿Qué Dios me dijo hoy día? Cada día Dios quiere hablarnos por su palabra. Cada día es diferente. Cada día Dios tiene algo diferente en su palabra para tratar con nosotros. Cada uno es diferente, así que no nos va a hablar a todos de lo mismo. Yo les envío el devocional cada mañana, pero a cada uno Dios le habla de una manera diferente, ¿no? Yo no discuto con eso. Perfecto, gloria a Dios. Lo importante es que usted, ¿verdad?, sepa que Dios le está hablando y está tratando con su vida. Eso lo ayuda a renovarse, a caminar más cerca con el Señor. Y el mundo los aborreció, y aquí viene, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El primero en decir esto es Jesucristo. Ahora, a nosotros se nos hace fácil entender que Jesús no es del mundo. Lo que no se nos hace fácil es entender que nosotros ya no somos del mundo. Y la razón es porque ahora somos ¿de qué? ¿O de qué, mejor dicho? Ahora somos de Cristo. De Cristo. Y esa compra es muy importante. ¿Cuántos de ustedes son ya ciudadanos americanos? Hay bastantes gringos aquí. Gringos hispanos. No, otros por fe, ¿no? Pero, ¿cuánto gastó? No me diga. Eso no fue fácil, ¿verdad? Nos costó, pagamos, ¿no? La sudamos, nos angustiamos, nos sentimos muy incómodos, inseguros. Pasamos mil y una cosas en un periodo de tiempo largo, generalmente largo, ¿no? Y Cristo, ¿no?, para nuestra salvación no pagamos nada. Cristo lo pagó todo y con precio de muerte. Entonces, si esto nos costó y lo cuidamos tanto y le sacamos tanto provecho, pues nosotros con la salvación, pues, ni se hable. Ahora digo esto solamente para que nos recordemos que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Usted compró su ciudadanía para este país, pero Cristo lo compró para que usted tuviera ciudadanía celestial. Esta se acaba, usted se muere y el pasaporte no le sirve de nada. No sirve, no sirve. No le sirve para salir de la tumba, ¿no? Pero Cristo es nuestro pasaporte a la resurrección y vida eterna con Él, en la gloria, con el Padre. Y aparte de eso, le dan hasta casa gratis, morada y mansión celestial. Acá yo me hice ciudadano y sigo pagando y voy a tener que seguir pagando mi casa por 30 años. Y si la dejo de pagar, me la quitan. ¿Ah? Entonces dice el verso 15, no ruego que los quites del mundo. Muy importante.
sino que los guardes del mal. Eso es todo. O usted dice, pero pastor, yo soy cristiano, se supone que de ahora en adelante que tengo la salvación voy a tener muchas bendiciones. Correcto, va a tener muchas bendiciones, pero ¿eso significa que usted dejó de ser humano? ¿Usted ya es ángel? ¿Ya es espíritu? Hay algunos que se creen. ¿No? Hay algunos que se creen exactamente y hay otros que ya son casi, ¿no? Pero estamos aquí. Y entonces usted dice, no, pero es que se supone que yo ya, mi vida cambió y ahora yo debo experimentar otros beneficios. Bueno, el sol sigue saliendo tanto para usted como para los que están en la cárcel. Sigue lloviendo para los que están en la cárcel como para los que están en la iglesia. Seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos pagando los mismos biles, todos. El cristiano como el inconverso. Pero a veces como que asumimos que porque somos cristianos, como que tenemos otros derechos y otros privilegios. Cuando Jesús dijo, te ruego que no los quites del mundo, quiere decir que vamos a vivir en este mundo con las mismas responsabilidades, derechos y obligaciones que todos los demás. Solo que vamos a vivir de una manera diferente. Como que si estuviéramos viviendo en el cielo. Dicen, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esencialmente tenemos otra identidad. Ahora, ¿por qué dijo esto el apóstol el Señor Jesús? Porque estamos hablando en el contexto de que el apóstol Pablo se adaptaba. Recuerden que él decía, me he hecho a. Ahora, cuando dice aquí, me he hecho a, el apóstol Pablo sabía que él se podía hacer al mundo sin ser del mundo. En otras palabras, si él tuvo cuidado para renunciar a sus derechos de que la iglesia local lo financiara, él también estaba claro en renunciar a sus derechos de usar todos los recursos mundanos para ganar a alguien para Cristo. De hecho, él renunció a todo. Si ustedes leen el primer capítulo de Primera de Corintios y el primer capítulo de Segunda de Corintios, él habla de la locura de la predicación como la única cosa que sirve para ganar a una persona para Cristo, para que alguien venga a los pies del Señor. Recuerden que él era religioso, él era judío, él era cumplidor de la ley, él tenía muchas cosas para decirle a la gente, mira, vale la pena seguir a Dios, hazlo como yo y vas a ser salvo. Y él dice, no, todo eso lo tengo por basura. O sea, todos los recursos y todas las herramientas humanas para ganar a una persona debemos tener mucho cuidado de confiar en ellas. Por ejemplo, vamos a tener el Día de la Hispanidad. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Comer rico de los países de nuestros hermanos? Sí, claro. Número uno, por supuesto, no hay problema, estamos en este mundo. Pero también, muchas iglesias ponen esto como una cuestión principal. Miren, la idea sería esta, vamos a engañar a los inconversos para que caigan en la trampa de venir a la iglesia y los ganemos para Cristo. Así que vamos a hacer aquí un festival de comida. Eso es lo que nosotros queremos hacer con lo que vamos a hacer de aquí a 2 domingos. No, ¿verdad? Aquí no estamos poniendo la trampa a nadie. ¿Verdad? Queremos acercarnos a ellos en aquello que es simpático con ellos, pero primariamente lo estamos haciendo por celebrar en medio nuestro, celebrar nuestra herencia. Vamos a aprovechar eso para invitar, como cualquier otra reunión que deberíamos hacerlo. No tenemos que hacer comida hispana para invitar a la gente, porque tenemos la mejor comida que es la palabra del Señor. Pero podemos tener cualquier buena razón, ¿verdad?, para tener una excusa legítima de compartir el Evangelio. Y no necesariamente usted tiene que inventar nada. Pablo no inventaba nada. Simplemente él se acercaba a la gente y les daba la palabra del Señor. Predicaba. La locura de la predicación, decía él.
Eso era todo. Era lo único que hacía, predicar la palabra. Él no armaba campañas evangelísticas, no armaba conciertos, no armaba reuniones de oración para ganar a los inconversos. No, nada. No tenía células en los hogares, ¿verdad?, para ganarlos. Habían cosas que se daban que eran como muy normales y parte de la vida de la iglesia. Pero si uno se pone a mirar el asunto, ¿verdad?, era la predicación de la palabra. Y hoy día, lamentablemente, en muchas iglesias eso se ha reemplazado. La predicación está siendo reemplazada por psicología. La predicación está siendo reemplazada por shows, exactamente, espectáculos y cosas así, ¿no? Hay iglesias, hermanos, que es impresionante. O sea, parece que usted está entrando en un estudio de televisión. O sea, y tan apagadas las luces que usted no sabe ni quién está al lado suyo, si el que está al frente, atrás, al lado, es creyente o no es creyente, es inconverso o no es creyente, si es un perverso sexual o un santo. Usted no sabe, ¿no? Todo es en tinieblas. Y esto como que se ha regularizado, ¿no? Se ha hecho la norma, pero así nunca era antes. Eso tiene como un promedio más o menos de unos 20, 22 años que ha venido introduciéndose mecanismos de adaptación al mundo para traer al mundo a la iglesia. Y eso es exactamente lo que ha pasado. La iglesia, ¿verdad?, ha recibido al mundo dentro de ella y se ha convertido en algo mundano, lamentablemente. Pablo, cuando dice que él se hace a los inconversos, simplemente está hablando de adaptarse a su cultura sin transgredir. Puede ser cultura, religión, lo que sea, sin transgredir los principios bíblicos, sin transgredir la palabra del Señor, sin transgredir la doctrina, la teología bíblica para compartir el Evangelio. Y el centro era la predicación. Ahora agarran un versículo como para que crean que ya usan la Biblia y le hablan de cualquier cosa, de una noticia, de un cuento, hasta de un chiste. ¿Ah? Y lo que menos se habla de la obra de Cristo, lo que menos se habla de la palabra del Señor. Ahora, yo digo esto no porque esto pase aquí, sino para que nosotros estemos atentos. Porque hay muchas personas que están en otro evangelio, ¿no? En un evangelio de luces, un evangelio de obras, en un evangelio cultural, antropológico, un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Y esas personas piensan que son cristianas, pero en realidad no lo son. Entonces, en otras palabras, para compartir el evangelio no tenemos que practicar o aceptar aquello que es pecaminoso. En otras palabras, repito, si quiero compartir el evangelio, por ejemplo, con una prostituta, no me tengo que identificar con su pecado y prostituirme, ¿verdad? ¿No? Y no tengo que acostarme con ella para decirle que Dios la ama. Ahora, yo sé que esto es como exagerado, pero eso es exactamente lo que se está haciendo, espiritualmente hablando. Pero sí yo puedo entender que ella es pecadora, como yo fui un tiempo y viví en pecado. Y en este sentido, ambos estuvimos muertos por causa del pecado. Yo entiendo la mecánica del pecado. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Yo entiendo tu naturaleza. Yo entiendo tu problema. Pero para entender tu problema no me tengo que vestir de transvesti o de prostituta o de bartender o de lo que sea, ¿no? Simplemente tenemos que hablar un lenguaje en que podemos comunicarnos apropiadamente. Ahora, Pablo, lo que está diciendo es que él tenía la capacidad de quitar los obstáculos. Por lo menos podía renunciar a cualquier cosa que pudiera ser una barrera, incluyendo sus derechos para no ser tropiezo o impedir que alguien viniera al Evangelio. Posibles obstáculos para el apóstol Pablo: ser judío, cuando él iba a predicar a los judíos, o no ser judío cuando le predicaba o quería predicarle a alguien, sujeto a la ley o estar como sin ley. En todas estas cuestiones él
se adaptaba, pero su metodología no era mundana. Y ese es el problema actual, que la metodología, el método que se usa para alcanzar a una persona inconversa, no está descrito en la palabra del Señor, no es bíblico. No es bíblico. Hay que ser muy cuidadoso. El mundo necesita, y en esto, hermano, queremos ser bien claros, el mundo necesita ver la diferencia, no que seamos iguales a ellos, porque entonces, ¿dónde está el atractivo? O sea, la iglesia se caracteriza por ser la novia y la esposa del Señor Jesucristo. Y el trabajo de Cristo en la iglesia es edificarla, lavarla y tenerla sin mancha y presentársela a sí mismo sin arruga. Ahora, ¿para qué? Ustedes se pueden imaginar yendo a una boda donde la novia está toda despelucada, despeinada, sin maquillarse, con un vestido arrugado, sucio. Dice, ¿qué pasa aquí? O sea, y usted está pensando, ¿verdad?, en el novio. Y él se querrá casar con esta sucia, ¿no? Con esta mujer. O sea, si así está empezando, imagínate cómo va a ser después. Por eso, cuando una persona llega a convertirse a Cristo para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. Y nos acepta sin mancha. Ahora, trate usted de explicarle eso a una persona que no es cristiana. Solamente el Señor, solamente predicando, solamente el Espíritu Santo trabajando y ayudándole a entender eso es la única manera. Así que la iglesia o nosotros los creyentes debemos tener el atractivo de la santidad, hermanos. Sin santidad, dice la palabra del Señor, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Pero también hay que verlo de otra manera. Si el creyente no tiene santidad, los inconversos, los incrédulos, no van a ver el Señor en nosotros. ¿Sí ven cómo funciona el versículo? Esa es la otra vuelta. Sin santidad, nadie va a ver a Dios. Yo no voy a ver a Dios. Pero si no tengo santidad, tampoco los inconversos van a ver a Dios en mí. No soy ningún atractivo, simplemente soy igual a ellos. Pablo no está diciendo eso. Cuando me echo no está hablando de renunciar a los principios y valores bíblicos de la palabra del Señor. Por el contrario, mantenerlos de tal manera que la gente diga, wow, aquí hay una gran diferencia. No que seamos mejores, ¿no? Porque todos somos pecadores. La diferencia es que somos pecadores redimidos y lavados por la sangre preciosa de Cristo. Pero miserable de mí que todavía vivo en este cuerpo, decía el apóstol Pablo. Así que no soy mejor que usted o que nadie, porque todavía estoy, ¿dónde? En el mundo, solo que no soy del mundo. Ahí está la tensión, esa sana tensión. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Eso constantemente está que jala. Si a usted no lo jala eso, no siente presión, entonces usted no es cristiano. Mejor dicho, usted es mundano. Pero soy cristiano. Mundano, pero soy cristiano. No. No es cristiano. Porque usted entonces no ha entendido absolutamente nada. La característica de un hijo de Dios, ¿verdad?, es que el Señor inmediatamente, cuando lo hace nacer, lo posesiona y lo posiciona como un santo, como un escogido, alguien separado para salvación y vida eterna. Y luego, una vez que tiene ya el título, vamos a decirlo así, viene el proceso, que es de aquí a la eternidad, y que se llama ¿cómo? Santificación. Es una santificación progresiva. No es progresiva. No. Es progresiva hacia Dios. Cada vez somos más como el Señor Jesucristo. El problema y la lucha que vamos a tener es que estamos en este cuerpo miserable.
Y ay de nosotros, porque no quisiéramos estar en este cuerpo para no estar luchando con la tentación, con el pecado, con las distracciones. Porque queremos mantenernos santos y apartados para el Señor. Por eso el apóstol Pablo que decía, mejor es estar con el Señor que estar en este cuerpo. Él decía eso, claro. ¿No? Pero mientras estemos en este cuerpo, bueno, pues que Cristo sea mostrado. Ahora, también esto implicaba que usaba el apóstol Pablo los recursos sociales, culturales, ¿verdad? Para acercarse a las personas y predicarles a Cristo. Él no se sentía ya obligado, como lo dice aquí, primera carta de Timoteo en el capítulo, todos los capítulos realmente, especialmente el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 sobre todo, ¿verdad? Que él ya no se sentía obligado en ninguna manera a practicar ningún ritual judío. Ahora, se encontraba con un judío, él le hablaba del mismo lenguaje, pero era para llevarlo de ahí a que conociera al Señor Jesucristo. Y cuando se encontraba con un no judío, él también podía adaptarse al lenguaje de esa persona. ¿Para qué? Para llevarlo de ahí, tomadito de la mano, donde el Señor Jesucristo. Pero él no convertía a nadie. Ahora, yo sé que la Biblia dice que hay que ganar y somos pescadores de hombres, como vimos la semana pasada, pero tenemos esa conciencia, somos simplemente instrumentos, somos participantes, somos copartícipes en tirar la red, nada más. Pero ¿quién realmente mete el pez en la red? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. ¿Ya? Tampoco es el pez. Yo decidí que la red me atrapara. O yo decidí atrapar a ese pez. Ni siquiera cuando usted pesca con caña. Usted no sabe si el pez va a morder o no va a morder. Y algunos ahí mismo mordiendo se escapan, ¿no? Algunos en la red se escapan, ¿no? Para eso tenemos la parábola del sembrador. ¿Han estudiado la parábola del sembrador? Cómo cae la semilla en diferentes tipos de terrenos, en diferentes tipos de corazón. Pero solo hay uno que es el que da fruto y ese es el único que vale. En todos los otros dice que cayó la palabra del Señor, cayó en diferentes posiciones de la vida de esa persona. Pero solamente uno es identificado como creyente, como nacido de nuevo, como alguien que realmente llegó a conocer al Señor y que la palabra del Señor tomó total posesión de él para que esa persona naciera de nuevo y su vida fuera transformada. ¿Cuál fue eso? El que dio fruto. ¿No? Él estaba bajo la profunda convicción, Pablo, de predicarles también a los judíos como a los no judíos, ¿no? Porque para él, Cristo murió por todos. Entonces, él tenía esa pasión. Es interesante, voy a mencionar a mi cuñado, a lo mejor está escuchando, ¿no? Así que le pido permiso por adelantado. Él se compró un aparatito que busca metales. No sé cómo se llama, un buscador de metales. Y entonces una de las cosas que él hace es que va a la playa. Tiene otros lugares, ¿no? Que no puedo revelar. Pero él va a la playa y va con eso. Y lo paga. Estaba viendo un video el otro día de un argentino que también, así como mi cuñado, decidió hacerlo. Dice que cuando él estaba buscando, para ser más específicos, dice que tuvo que abrir como 1200 huecos, de los cuales solamente 600 tenían algún metal. Dice que eso lo hizo entre 6 y 8 horas. Definitivamente esto para los que no se quieren aburrir, ¿no? Entonces tú vas con el aparatito, ahí está, suena, bi, 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 y tienes tu palita y entonces hace el huequito. Este hombre había hecho 1200 huecos entre 6 y 8 horas. Ahora, ¿él sabía dónde estaban los metales? Pero ¿por qué siguió? Si ni siquiera sabía, que acaso él vio cuando a la gente se le cayó ahí el arete, una moneda, la cadena, o qué sé yo, o un clavo que había ahí. ¿Él sabía? No, él fue
a la playa. La playa es sinónimo del mundo, vamos a decirlo así. Y fue con su aparatito. Pero no sabe dónde está. Pero ¿qué él hizo? ¿No? Yo lo he visto a mi cuñado cuando hace eso. Eso tú vas, pero vamos a decirlo así, cuadradito por cuadradito, no pie por pie. Y lo pasas y vas despacito. Cubres esta sección y regresas para ir a la de al lado y lo marcas. Y vas cubriendo la sección que no cubriste. Y ahí vas encontrando, ahí vas encontrando, ahí vas encontrando. El argentino 1.600 veces entre un periodo de 6 y 8 horas. Y claro, por supuesto terminan pagando el aparatito, ¿no? Con eso. Encontrando monedas, anillos, relojes, de todo que se mete ahí en la arena. Pablo entendía que en este mundo hay mucho pueblo del Señor. De hecho, él literalmente usa esa, porque yo sé que aquí hay mucho pueblo del Señor. Usa literalmente esa frase. Pero cuando tú los ves a todos y sabes que no conocen al Señor, y tú dices, aquí hay mucho pueblo del Señor, porque lo dice la Biblia. Ahí hay escogidos que tú no sabes quiénes son los escogidos. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Le vas a sacar los bolsillos, ¿verdad? A cada uno para ver si tiene algo. No. Tú tienes que ir uno por uno, o por todos, o por los que se te den, y hablarles y predicarles el Evangelio. Y vas ahí, hasta que te vas encontrando en la manera como ellos responden, como ellos obedecen, como el Señor toca sus vidas, y te llegas a dar cuenta, este es elegido. Pero él no sabía. Pero él tenía una pasión por eso, porque el mundo era su campo. De hecho, ¿verdad? Jesús usa una parábola. Dice, mirad los campos que están blancos y listos para la cosecha. Pero al mismo tiempo, el mismo Señor Jesucristo dice, dejen, después de una bronca que hubo ahí entre unos discípulos, qué sé yo, dice, dejen crecer juntamente, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa? La cizaña con el trigo. Y al final de la cosecha se van a separar, ¿verdad? Ambos. Yo no sé. Mi trabajo es compartir el Evangelio. Algunos van a responder. Quisiera que todos, porque Cristo murió por todos, pero no todos van a responder. Solamente el Señor sabe quiénes son los elegidos. Y Pablo se gozaba, como mi cuñado y el argentino, yendo por la playa hasta que sonara el bip. No es que empezó, Señor, revélame, ¿verdad? ¿Dónde está la moneda de oro? ¿Dónde está el anillo, el diamante, qué sé yo? No. Pero a veces nosotros como que mistificamos un poco el asunto. Usted y yo no sabemos. Tenemos que predicar el Evangelio a todos. Y Pablo tenía tal pasión, aun cuando no sabía quién se iba a convertir. Y vamos a ver, ¿no?, el siguiente versículo. Mira lo que dice. El verso 22, ¿qué dice? Me he hecho, 9:22 de 1 de Corintios, me he hecho débil a los débiles. Está hablando de los idólatras del capítulo 7 y del capítulo 8, ¿ok? O de los que comían comidas de ídolos, ¿no? Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Otra vez aparece la expresión me he hecho. Me he adaptado, he sido flexible, he tenido elasticidad para compartirles el Evangelio. Para que de todos modos, dice, salve a quienes. A algunos. No dice a todos. Pero dice que se ha hecho a todos. Para que se salven, ¿cuánto? A algunos. O sea, la meta de él era cubrir todo. Para que se salvaran algunos. Ahora, algunos están diciendo ahí, pero pastor, mire, ahí dice, para que de todos modos salve a algunos. ¿Quién los salve? ¿Que yo los salve, Pablo? Bueno, él está hablando, ¿verdad?, de la parte que le corresponde a él, que es la misma idea cuando dice ganar en los versículos anteriores,
compartir el Evangelio. Okay. Aquí Pablo está hablando de su flexibilidad, de su elasticidad para alcanzar a los perdidos. No está comprometiendo a la Biblia, la verdad o la doctrina en manera alguna. Es flexibilidad en la metodología, la flexibilidad moral, no flexibilidad doctrinal, no es para rebajar a Dios, Dios no cambia. Solamente era la manera en cómo Él se acercaba para poder ser entendido, comprendido. Buscaba los puentes con las personas para hablarles de Cristo. En algunos casos serían lugares públicos, otros de casa en casa. Hubieron ocasiones en que fueron cárceles, otros fue en el Areópago de Atenas, otros dirigiéndose a los que gobiernan, estando en las cortes. Le habló a soldados, le habló a gente común. A todos ellos se adaptaba en los temas que pues se iban dando y que podían conversar para predicarles el Evangelio. Rapidito, él usaba la metodología en este sentido de Cristo. Había una persona que estaba muriéndose, ¿verdad? Y terminaba muriéndose, y él, ¿qué decía? Ok, yo soy la resurrección y la vida, y lo resucitaba. Necesitaban pan, ok, venía y producía una multiplicación de panes. Ese era el evangelismo del Señor Jesús. Aprovechaba las circunstancias, decía, yo soy el pan de vida. Y así sucesivamente, él hacía puentes, aprovechaba cada circunstancia. ¿Recuerdan? A lo mejor no tenía ni sed, pero se paró en el pozo de la mujer, donde estaba la mujer samaritana, ¿recuerdan? Y Jesús le dijo, dame agua. Y la mujer dijo, yo no te puedo dar agua. ¿Y qué le dijo? Como que no, si me dieras agua, sabrías realmente quién, ¿no? Y por ahí el Señor se le va. Y ella se convirtió, y ella entendió tan bien la metodología que después fue y le compartió a un montón de hombres que no era la costumbre de su pueblo, y les compartió el Evangelio, y todos vinieron a Cristo. Captó rápidamente cómo evangelizar, aprovechaba cada situación para hablar del Evangelio. Pablo se humilló para alcanzar a los más humildes, los débiles. Seguro que hablaba de los que tenían una conciencia débil. Eran fácil presa de su conciencia o de que su fe fuera afectada. Y decía, mira, ¿sabes qué? Aunque tú eres débil, bueno, Dios trabaja con los débiles. Dios es fuerte cuando una persona es débil. Dios le da su fortaleza cuando una persona es débil. Y por ahí les hablaba de las cosas del Señor. La iglesia actual, en muchos casos, tiene que ser, hermanos, cuando hablamos de debilidad, lamentablemente hay mucha gente que piensa que está en la iglesia que es muy fuerte espiritualmente, pero en realidad no lo es. No lo es. De hecho, la iglesia actual, en muchos casos, los creyentes actuales, en muchos casos, están teniendo que ser reevangelizados. En estos momentos ha crecido el evangelio mucho en Sudamérica. De hecho, tenemos una nación en Centroamérica. Estadísticamente se dice cuando una nación tiene el 1 al 2% de convertidos, se considera una nación evangelizada. Esta nación en Centroamérica se identifican como cristianos el 40%. Pero han aprobado el aborto, el matrimonio homosexual y una serie de pecados sociales que están entrando y tienen un descontrol total con la droga y con las pandillas. Entonces uno dice, oye, pero si con el 2% una nación puede ser impactada, ¿no?, con el evangelio, con el 40%, ni que hablar, pues. Entonces empezaron a investigar y descubrieron que muchas de estas personas, muchísimas, realmente no son salvas. Es increíble lo que está pasando. Y esto está ocurriendo en muchas iglesias. La gente piensa que porque va a la iglesia, ya es convertida,
Mucha gente piensa que porque tiene una Biblia o porque tiene un cargo en la iglesia o porque se bautizaron son salvos o porque nacieron en un hogar cristiano. Entonces, que ellos también heredaron eso, ¿no? Entonces, todo esto no está siendo expuesto, no está al descubierto para que la gente entienda que el único que nos salva es Cristo por medio de su palabra y por la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Su meta era alcanzar a cualquier persona para Cristo. En su mente estaba presente la idea de que no sabía a quienes Dios había escogido, elegido o predestinado para salvación. Por eso él decía, a todos me he hecho de todos, verso 22, para que de todos modos o de cualquier modo salve a alguno, aunque sea alguno. No dice a todos, a alguno. O sea, voy a usar todos mis recursos, mis herramientas legítimas que no vayan en contra de la palabra del Señor para hablarles del Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted usa todos los recursos, ¿verdad?, la gente va en contra suya. La gente no le gusta. La gente no le gusta que le hablen. La gente no le gusta que le indiquen y le revelen que es pecador. O que hay necesidad de arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado. O porque Cristo está llamándolos. Porque no sabemos si mañana se muere. Usted le dice, mire, pues, pero mira, a lo mejor mañana tú no sabes. ¿Qué? ¿Me vas a matar? ¿Qué? ¿Me voy a morir? ¿Qué? ¿Ah? La gente pone inmediatamente a la defensiva. Entonces, ¿cómo le hablamos del evangelio? Mire, el que se va a salvar, si usted le comparte la palabra del Señor, se va a salvar. Y el que no es salvo y el que no se va a salvar, usted le comparte la palabra del Señor y tampoco se va a salvar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos el evangelio, somos de olor de vida para vida y somos de olor para muerte. Ahora, eso no quiere decir que usted termina matando a una persona, ¿no? Pero lo que quiere decir es que se revela, se muestra si esa persona realmente responde o no responde al Señor, si es un escogido o no es un escogido. Ahora, en muchos casos, Dios, les cuento esto, para explicar la idea de lo que quiero decir. Un misionero fue donde Hudson Taylor, un estudiante del seminario recién graduado, ¿no? Pero le faltaba una pierna. Le faltaba una pierna completa. Estamos hablando del siglo XVIII, por ahí, ¿no? Y entonces, pues, Hudson Taylor, que enviaba misioneros, lo llamó y le dijo, oye, ¿y tú por qué quieres ir? Porque te falta una pierna, pues, ¿no? No hay las cosas modernas y prótesis de ahora, ¿verdad?, que le podían solucionar rápido el problema, ¿no? Y tendría que viajar en barco, tendría que viajar en caballo, tendría que viajar en mula, ¿verdad? En ese tiempo la cosa, ¿no?, era complicada, ¿no? No habían aviones, pero él quería ir, qué sé yo, al África, lo que sea. Y entonces el Hudson Taylor le dice, bueno, dime la verdad, ¿por qué tú quieres realmente convertirte en un misionero, ir a predicar el evangelio, si te falta una pierna? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este muchacho? Le dijo, porque los que tienen dos piernas no están yendo. Eso es lo que está pasando en la iglesia, en el liderazgo, en el reino de Dios, ¿no?, que está tratando de sobrevivir aquí en la tierra, por así decirlo. Lo digo exagerado. Tenemos habilidades, ¿verdad?, y no las estamos usando para la extensión del reino del Señor. Ahora, Dios puede hacer, y esto es lo que quiero decir, Dios puede usar a cualquier hermano. De hecho, cuando fui convertido a Cristo, yo estaba solo en un cuarto a las 12 de la noche con una Biblia que me habían regalado, leyendo el Evangelio de Juan. Nadie me estuvo predicando, no fue en una iglesia, no fue una persona que me habló del Señor, no, yo y la Biblia. Y simplemente tuve una experiencia sobrenatural, no quedé ciego, no quedé inválido,
¿verdad? Como el apóstol Pablo, ¿verdad? Simplemente tuve una convicción de que era el más terrible pecador del mundo. De hecho lo era, hermanos. Pero no les puedo decir para que no salgan arrancando, ¿ok? Se van, exacto. No se vayan todavía. No, ellos tienen una reunión. Ellos tienen una reunión. No hay que saber. Pero hermanos, cuando el poder sobrenatural viene a tu vida, y de ahí hasta ahora, por la gracia del Señor, ni un paso para atrás. Sí, soy imperfecto, vivo en este cuerpo miserable, pero en cuanto a mi relación con Cristo, ni un paso para atrás. Ni, ¿cómo dicen? Ni para coger, ¿cómo? Ni para coger impulso. ¿Ah? Y los que me conocen saben que así es. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Claro, él no nos salvaba. Pero el punto aquí es algunos. Él lo sabía. Pero igual, él le hablaba a cada uno como si cada uno fuera a ser salvo. ¿Recuerdan el argentino y mi cuñado que van pedacito por pedacito y no se saltan ninguno? Porque tú no sabes que en el siguiente te vas a encontrar con algo. Yo no sé. Y la única manera de saber es que pase por ahí, que predique el Evangelio, que le comparta del Señor Jesucristo a esa persona. Si la persona me dice que no, bueno, pues eso queda en la persona. No, Dios no va a demandar de mí la vida de esa persona, que me quede callado. Oye, pero si el que tenía un pie fue a predicar, porque yo que tengo dos, y que tengo dos orejas, y que tengo una buena boca, ¿no? Alguno tiene una boca demasiado grande, pero bueno, no importa. Así que esto quería decir que la doctrina y teología no cambiaban de acuerdo a las personas, la cultura y las costumbres, sino de acuerdo al contexto y la región. Hay tres razones, y con esto quiero ir terminando, hay tres razones para alcanzar a los pecadores. Por supuesto, la más importante de todas, ¿cuál es? Que Cristo murió por ellos. ¿No? Pero también hay otras. Debemos alcanzar a los pecadores, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Si usted cree en la gloria de Dios y usted cree que si una persona se convierte a Cristo, un pecador se convierte a Cristo, va a glorificar el nombre de Dios, hay que hacerlo. Y claro, cuando nosotros nos convertimos, hasta ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Glorificar al Señor. Es una cosa sumamente importante. Porque Adán y Eva fueron creados para la gloria de Dios. ¿Y qué hizo el diablo? Toda la raza humana quedó marcada, renegando, aborreciendo, apartándose y escondiéndose y estando en desobediencia de Dios, hasta que ha venido Cristo. Entonces Cristo viene a restaurar eso. ¿Qué cosa? El primer principio con el cual fue creado un hombre y una mujer, para glorificar el nombre de Dios. Recuerda que cuando Dios hizo la creación el día sexto, cuando había hecho también a Adán y a Eva, que dijo que Dios había hecho todo bueno y bueno en gran manera. Él dijo eso para glorificar su nombre. Y de hecho, ellos eran buenos. Después, pues, de pecado quedaron buenos para nada. Han tenido que ser restaurados por Cristo, ¿no? Así que la primera razón para alcanzar al pecador es para la gloria de Dios. Dios se glorifica, no nosotros, cuando compartimos el Evangelio. La segunda es para beneficio de la iglesia. Cuando compartimos el Evangelio, la iglesia se fortalece. No solamente porque crece, ¿no?, sino que la iglesia está en el centro de la voluntad de Dios. Eso bendice a la iglesia, eso bendice a cada hermano, eso nos fortalece porque estamos exactamente en la misma página, en el mismo pensamiento, exactamente para qué fue creada y diseñada la iglesia del Señor. Cualquier otra cosa, olvídese, club social. Pero esto nos une, nos fortalece, no solamente que hace que físicamente, ¿verdad?, crezca la iglesia, sino que espiritualmente. Y la tercera, que es para beneficio de la misma persona que tiene la pasión de hacerlo. Cuando una persona comparte el Evangelio y una persona gana a otro para Cristo, primero que nada tiene el gozo,
¿verdad? El mismo gozo que hay en el cielo uno lo experimenta, pero al mismo tiempo uno se fortalece en la fe. Yo no sé si usted alguna vez ha llevado a una persona para Cristo, pero cuando yo lo hago, a mí me viene todo el momento en cuando yo me convertí a Cristo. Me identifico nuevamente con lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, y eso me renueva. Es como cuando tomamos la Santa Cena. Me acuerdo que Cristo murió por mí, de dónde me sacó, lo que ahora soy, y cómo Él me ha llevado caminando y caminando en la fe. Y cómo yo puedo ayudar a otra persona. Eso, hermano, no tiene nombre, eso es un gozo indescriptible. Si alguna vez si aún no lo ha hecho, hágalo. Y usted va a ver cómo le va a dar más ganas de estudiar la palabra del Señor, cómo le van a dar más ganas de orar. Usted dice, vale la pena que una persona se arrepintió. Me gustaría ganar otro para Cristo. Y hablando de uno, ¿recuerdan si alguien se acuerda me lo dice? Está en Ezequías, ¿no? Que yo debía anotarlo porque lo estaba pensando toda la tarde. Pero eso lo busco aquí rápido. Cuando dice el Señor que buscó a alguien que se pusiera en la brecha. ¿Recuerdan? Y dice, y no lo encontró. ¿Recuerdan? Está en el libro de Ezequiel, perdón. Y aquí está. Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Se han dado cuenta que Dios ha abandonado a Estados Unidos? Europa, espiritualmente hablando, está muerta. La última foto que vi de una iglesia, de un edificio, mejor dicho, de un templo, estaba convertido en un discoteca-restaurante. Y lo que pasa en Europa, después pasa en Estados Unidos y después pasa en Sudamérica. Generalmente es así. ¿Se han dado cuenta ustedes de cómo el Señor ha abandonado esta nación desde el año 60 para acá? En que los hombres legalmente dijeron que no haya oración en las escuelas y que no haya lectura de la palabra en las escuelas. Lean Romanos capítulo 1 y 2. Dice que Dios los ha abandonado y los ha entregado a sus concupiscencias, a sus abominaciones. ¿Se han dado cuenta cómo las abominaciones han crecido? El trabajo del Espíritu Santo es detener la maldad. Eso dice la Biblia. Detener el espíritu del hombre de maldad y del inicuo en el mundo. ¿Se fue acaso el Espíritu Santo? No, está aquí. ¿Pero por qué está pasando lo que está pasando? Porque Dios está abandonando a los hombres a su propio pecado. ¿Quieres chocolate? Toma chocolate. ¿Quieres pecado? Toma pecado. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Exactamente esto. Aquí está el mensaje. Cuando ustedes leen 1 de Timoteo capítulo 2, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿qué dice anteriormente? Dice que con toda oración y con todo ruego debemos, ¿verdad? Con toda súplica, con todo clamor debemos orar. ¿Por quién? Por los reyes, por los gobernantes y por todos los hombres, porque Dios quiere que sean salvos, dice. Ahora, eso se van a convertir en parte de la iglesia, y la iglesia es la que va a ser luz y sal en el mundo. Los creyentes son los que van a ser luz y sal en el mundo, y los que van a influir en la sociedad y de alguna manera van a frenar, escuchen bien, van a frenar en el poder del Señor la maldad, las tinieblas. El Espíritu Santo va a usar eso. Va a haber una influencia auténtica y genuina del cristianismo. Y eso ha ocurrido en muchas naciones. Pero cuando una nación empieza a irse en esa otra dirección y el pecado empieza, ¿verdad? Y la injusticia empieza a crecer y los preceptos, ¿verdad?, legales empiezan a decaerse, como perderle respeto a la policía y cosas como estas que estamos viendo en nuestro país aquí. Digo nuestro porque soy americano y tengo una responsabilidad con esta nación.
Es interesante porque cuando yo juré, ¿verdad?, a la bandera americana y a esta nación, yo dije que yo le iba a cuidar de los enemigos internos y externos. Y estoy dispuesto a hacerlo. Si me tengo que uniformar, tengo que obedecer a mi país. Pero ¿qué tal de los otros enemigos espirituales que hay? Cuando yo hice ese juramento, yo siempre estaba pensando, espiritualmente hablando, esta nación tiene un enemigo y enemigos espirituales, huestes de maldad, dice la palabra del Señor. Es mi obligación, es mi responsabilidad cuidar esta nación. O sea, Dios no me trajo a mí aquí para bendecirme, como algunos dicen. No, Dios me trajo aquí para que yo sea de bendición. Si la iglesia no ve eso y no entiende eso, hermano, usted va a estar ahí siempre. Ay, este país no me gusta. Ay, que aquí, que ya no, que no es como en mi país. Váyase para su casa, váyase de regreso. Pero si usted realmente está en Cristo Jesús, usted dice, no, el Señor me trajo aquí. Y mientras Él me tenga aquí, yo tengo que ser de bendición a esta nación. No la nación de ser bendición a mí. Porque si no, no hemos entendido el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, este versículo dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. La tierra se va a ir destruyendo cada vez más, hasta que llegará un momento en que Dios mismo la va a hacer los elementos ardiendo, los va a hacer desaparecer. Pero no todavía, ni el Señor. Pero mientras tanto la iglesia tiene una responsabilidad de ser luz y sal, hermano, ¿no? Y cuando yo estoy viendo lo que estoy viendo, yo tengo que aplicar este principio. Por lo menos Dios me tiene que ver a mí, ¿verdad?, poniéndome en la brecha, clamando al Señor. Ahora, yo no entiendo, como dijo un pastor, yo no entiendo que cuando yo oro, Dios viene y dice, no, ya no lo voy a destruir. Yo no entiendo cómo es que pasa eso, en que yo, un simple mortal, pues, vamos a decirlo así, lo emociona a Dios, ¿verdad?, y de alguna manera le gatille la idea a Dios de que se eche para atrás. Pero aquí dice la palabra, ¿verdad?, que es el lado positivo. O sea, es que si yo me pongo a orar y me pongo en la brecha, Dios no va a destruir a la nación, o mi ciudad, o el estado donde yo vivo. Por eso debemos orar por los gobernantes, por los que están en autoridad, bueno, porque cada uno. Ahora, por otro lado, esto quiere decir, hermanos, pensando en la idea, por ejemplo, de Moisés. Dios se enojó con el pueblo y le dijo a Moisés, voy a destruir esta nación. ¿Y qué dijo Moisés? No, destruyeme a mí, pero a ellos no lo destruyan. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de nosotros diríamos lo mismo? Señor, destruyeme a mí, pero no destruya este lugar donde ha traído mi familia, donde hay mucho pueblo, hay muchos escogidos. Dios empieza a tratar con Moisés y a negociar. Bueno, si aquí hay 100, no lo destruyo. Si hay 50, no lo destruyo. Si hay 25, no lo destruyo. Si hay 10, no lo destruyo. ¿Verdad? ¿Cuántos se necesitan para que Dios no destruya una ciudad? Según Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos hombre, no dice hombres, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé, no dice no los hallé. ¿Está buscando? A uno. Le dejo esto, hermano, para que el Señor nos anime y seamos exactamente como el apóstol Pablo es aquí en este pasaje. Nada, ni nadie nos puede a nosotros quitar el gran honor y el gran privilegio de predicar el Evangelio y de que algunos se salven. Ojalá sean muchos, ojalá sean todos, pero sabemos que van a ser algunos. Pero ¿qué tal, hermanos,
como dice el verso siguiente, que por causa del tiempo no podemos hacer. Simplemente, como yo no puedo salvar a nadie, que yo simplemente sea partícipe, copartícipe en que alguien sea salvo. Un día vamos a estar parados delante de la presencia del Señor y el Señor me va a decir: yo sé que tú sabías que no podías salvar a nadie porque yo para eso envié a mi Hijo y el único que salva soy yo. Yo soy el Salvador. Pero me encantó que estuviste a las órdenes mías y que le hablaste en mi nombre a esa persona, que le regalaste una Biblia, que oraste por esa persona, que oraste por tu ciudad. Quiero que te sepas que todo ese grupito que está allá fue porque tú oraste, fue porque tú hiciste algo, fuiste copartícipe de tirar la red, de predicar la palabra a la forma que usted quiera, ¿no? De haber orado. Eso, hermano, no tiene precio. Quiero que se queden con esa idea, ¿ok? Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a ser copartícipes del Evangelio, aun cuando haya que pagar algún tipo de precio, Señor amado. Rechazo, persecución, opresión. Pero no hay honor más grande, oh Dios, que participar de la pesca tuya, Señor, para que otros tengan lo que nosotros tenemos, a Cristo Jesús y la salvación tan grande que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a tener una mentalidad del reino. Ayúdanos a tener la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a actuar como en una manera práctica el apóstol Pablo fue flexible y se adaptó a las circunstancias para compartir sin transgredir los principios y valores de tu palabra. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan un